En las últimas semanas hemos estado lidiando con la pregunta, ¿cómo sé que soy espiritual? ¿Cómo hago para saber si soy o no una persona espiritual? Y rápidamente en Romanos capítulo 8 vimos que una persona espiritual es aquella que tiene el Espíritu Santo en su vida, que piensa espiritualmente, que piensa en las cosas espirituales y que anda conforme al Espíritu. Y la palabra andar en la Biblia es sinónimo de vivir, que vive, se comporta de acuerdo al Espíritu Santo. Luego en Primera de Corintios capítulo 2, comenzando del verso 14 para arriba, vimos que Pablo distingue tres clases de personas. El hombre natural, que es el que se guía por los impulsos naturales. Cuando uno nace fuera del paraíso. Y entonces cuando Adán salió del paraíso, pues le tocó comenzar a aprender a vivir sin Dios, porque fueron separados, ¿no? Entonces nosotros nacemos de la misma manera y vamos aprendiendo a vivir sin Dios. Aunque sabemos que Dios existe, nos hablan de Dios, pero Dios es extraño a nuestra vida, es otro personaje, hasta que nosotros ya nos relacionamos, entramos en una relación con Él y entonces ya pasamos a ser el hombre espiritual. Pero también Pablo habla del hombre carnal y es aquel que ya ha tenido la conexión con Dios, que ya tiene a Dios en su vida, pero en algún momento decide vivir de acuerdo a su carne, de acuerdo a sus impulsos, a sus ideas. Entonces, tres clases de hombre. Entonces ahí usted se puede clasificar si es natural, si es carnal o si es espiritual. La semana pasada estuvimos meditando en Juan capítulo 14, verso 23. Y allí el Señor Jesucristo le responde una pregunta a uno de sus discípulos que se llamaba Judas. Aclara en el Evangelio que no es el Iscariote, sino otro Judas. Y entonces Jesús está hablando de que Él se iba a manifestar a ellos, a los discípulos, y no al mundo. Y entonces este Judas le dice, un momento, Señor, ¿cómo es que tú te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y entonces Jesús le dice, el que tiene mi palabra, el que guarda mi palabra, mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Fíjese bien la frase, haremos morada en Él. Quiere decir que el Señor Jesucristo viene a nuestra vida y hace una morada, un cuarto dentro de nuestra vida o en nuestro corazón. Y entonces cuando nosotros entramos a ese cuarto, espiritualmente, mentalmente, allí podemos practicar la presencia de Dios. Pero hay un problema. Como nosotros fuimos hombre natural y aprendimos a vivir sin Dios, entonces también hemos construido otro cuarto adentro de nosotros. Y allá vamos y meditamos, nos amargamos o disfrutamos o criticamos o nos hacemos la víctima, hacemos nuestras cosas ahí. Y entonces por costumbre nosotros nos vamos más al cuarto mental, espiritual, carnal, que al cuarto o la morada de Cristo. Y tenemos que aprender una nueva disciplina, en vez de echar para allá, echar para acá, al cuarto de Cristo. Y ahí practicar su presencia y ser influidos por el Señor Jesucristo. Entonces, eso lo hace a uno espiritual o carnal. Hoy vamos a ver otra palabra que nos va a ayudar con el asunto de la espiritualidad. Es un término, una expresión bíblica y es la llenura del Espíritu Santo. O también le dicen la plenitud del Espíritu Santo. Cuando en español nosotros decimos, esa mujer está llena de ira, lo que estamos dando a entender es que se le quemó el fusible, que perdió el control y que todo lo que está diciendo y haciendo es producto de la ira que está dominando
su mente y su corazón. O si decimos, fulano está lleno de miedo, quiere decir que el miedo lo domina. Cuando uno tiene miedo, ocurre una reacción dentro de uno, ese pensamiento que lo asusta produce un sentimiento, una emoción, y esa emoción hace que nuestras glándulas endocrinas segreguen una sustancia que es en cierta manera venenosa, que nos da más fuerza. Y entonces esa persona que está lleno de miedo, su sangre tiene esa química y ataca o corre. Si es un tigre el que le sale, corre, ¿no? Y a veces se queda paralizado del miedo. Entonces esa persona está llena de miedo, llena de avaricia, pues que está guiado por el dinero y todo lo que busca es dinero o cosas materiales. Bueno, la Biblia habla de ser lleno del Espíritu Santo. Quiere decir controlado, muy influenciado por el Espíritu Santo, por Dios. Eso es lo que quiere decir lleno del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver ejemplos de personas llenas del Espíritu Santo. La primera que vamos a ver es Juan el Bautista. Aquí hay una historia muy interesante. Resulta que un señor llamado Zacarías, anciano ya. ¿Qué pasó allá afuera? Vamos a tener competencia hoy. Bueno, ok. Entonces Zacarías, casado con Elizabeth, su esposa, eran ancianos. Su esposa era estéril, o sea que eran una pareja de ancianos sin hijos y sin nietos. Entonces Zacarías le tocó en turno ir al templo, al lugar santo. El templo era pequeño, entonces había atrios muy grandes, pero propiamente el templo era un edificio muy pequeño que tenía lugar santo y santísimo. A él le tocó entrar al lugar santo a ofrecer el incienso. Y cuando estaba en esa labor, se le apareció un ángel. Y él se asustó. Y el ángel le dice, no temas, Zacarías. Y le dice, el Señor ha escuchado tu oración. Y le dice que su esposa va a tener un hijo. Y entonces le habla de ese hijo y dice que será grande, dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Ah? Un bebé lleno del Espíritu Santo, ¿no? En el vientre de la madre. Eso es interesante. Eso me hace pensar a mí que un bebé en el vientre de la madre pues es una persona y que tiene dimensión espiritual. Cuando María fue a visitar a Elizabeth, que eran primas, dice el escritor sagrado que el bebé en el vientre de Elizabeth saltó, se movió, reaccionó ante la presencia de María, embarazada también de Jesús. Y esto me pone a pensar a mí en el aborto, porque los partidarios del aborto, los que abogan por el aborto, no le llaman al feto bebé, le dicen producto. Han cambiado el nombre de bebé por producto. Y ya no hablan de matar al bebé, sino de sacar el producto. Entonces, el bebé en el vientre de la madre es una persona espiritual también. Y eso me pone a pensar a mí que el aborto es un asunto serio, ¿no? Pero el tema de esta mañana no es el aborto, ¿ya? Es otro. Juan era una persona llena del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y si uno lee la biografía de Juan el Bautista, que es muy corta, se da cuenta que de veras era una persona llena del Espíritu Santo. El mismo Jesús, cuando le preguntaron acerca de Juan, dijo que de los nacidos de mujer, Juan era el más grande profeta. Y el lema de Juan, de su vida, era: es necesario que yo mengüe, que yo disminuya para que Jesús crezca. Qué lema tan tremendo. Porque no son pocos los que han usado el nombre de Jesús para engrandecerse ellos mismos o para enriquecerse. Ese es un problema también.
Pero Juan no. Juan decía, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Juan era un hombre espiritual. Ese es un modelo de espiritualidad. Y nos podemos fijar en él para tener un modelo de lo que es ser espiritual. Una persona espiritual no busca crecer él por encima de Cristo. No, que yo disminuya y que Cristo cada vez sea más exaltado y más grande. Tenemos otro ejemplo de persona espiritual y no podemos pasar a Cristo por encima, ¿verdad? Él es el modelo por excelencia. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de Cristo. Este es Lucas capítulo 4, versículo 1. Y allí dice Jesús lleno del Espíritu. Y ya sabemos que lleno significa dominado, controlado por el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Volvió del Jordán. Había sido bautizado por Juan el Bautista y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y pasados los cuales tuvo hambre. Dos cosas en este texto para ver. Volvió lleno del Espíritu y fue llevado por el Espíritu. Entonces nos está diciendo que Jesús era controlado, influenciado tremendamente por el Espíritu Santo. No cualquiera se va al desierto 40 días y 40 noches y ayunar. Lo primero que las personas van a pensar, en 40 días yo gano mucho dinero, ¿no? Esas son las primeras cuentas que saca, ¿no? Jesús era carpintero, buen carpintero. Imagínense cuánto dinero pudiera hacer Jesús trabajando como carpintero en 40 días. Pero él no se detuvo en eso. Él, guiado por el Espíritu Santo, fue al desierto a tener una batalla espiritual y tuvo una victoria espiritual sobre el mal en el desierto. ¿Cómo? Dominado él, influenciado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo nos movemos nosotros hoy en día? La gente se mueve más que todo por dinero, ¿no? ¿Por qué nos hemos venido a este país? Pues porque aquí hay trabajo. Hay gente que busca el trabajo, eso está bien. Pero también hay gente que dice, no, allá hay dinero. Y entonces se vienen por dinero. Y se mueven por dinero. A alguien le ofrece 50 centavos más en otro trabajo, en otra ciudad, y se pone a hacer cuentas, ¿no? Y si trabajo horas extras, y va multiplicando y se va, deja a la familia, deja a la esposa ahí por un mes, y cada mes aparece. ¿Detrás de qué? Del dinero, ¿no? Y entonces la familia ¿vale o no vale? La relación con los hijos, estar con ellos, con la esposa, ¿vale o no vale? Porque cuando uno se casa, dice que es hasta que la muerte los separe. Aquí los separa la inmigración y los separa el dinero. Porque yo he visto que hay parejas que el uno vive aquí y el otro vive en otra ciudad. ¿Por qué? Porque esta no quiere dejar su trabajo, que gana buen dinero, para irse con el esposo. Y el esposo se fue para allá, ¿por qué? Porque allá hacen más dinero. Y entonces terminan divorciados. Nos movemos motivados por el dinero. Jesús se movía, vino lleno del Espíritu Santo y fue al desierto guiado por el Espíritu Santo. Cuando veníamos para acá, para los Estados Unidos, creo que todos hablamos con Dios. Los que hemos venido por avión y los que vienen por el río. Todos hablamos con Dios. Y le prometemos cosas a Dios, ¿no? Que me voy a bautizar, la mayoría de la gente promete que va a ir a la iglesia. Otros prometen que le voy a servir. Cada uno hace su negocio con Dios. Y cuando llegamos acá, la minoría cumplen lo que prometieron. Entonces, ¿qué los estaba moviendo? Quizás el Espíritu Santo lo estuvo redarguyendo, le estuvo hablando, pero después se olvidó. Veamos otro caso más de personas llenas del Espíritu Santo. Los 120 en el aposento alto. Esto está en Hechos capítulo 2. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo
¿Y qué pasó? Comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Esta historia comienza en el capítulo 1. En el capítulo 1 se habla de un grupo de personas que estaban con Jesús y hablaron con Jesús, y Jesús ascendió al Padre, y antes de ascender les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa. Ellos se quedaron, un grupo se quedó en Jerusalén. Y estuvieron 10 días orando. Al 10º día era el día de Pentecostés, cuando de pronto la casa en que estaban se llenó de un estruendo y de un viento recio, y aparecieron lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos. Y dice, y hablaban según el Espíritu Santo les daba que hablaran. Llenos del Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Por eso debemos buscar de alguna manera hablar en lenguas. Amén. Vamos a razonar un poquito con esto, ¿ok? Hemos dicho que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre, y que Jesús dijo, de los nacidos de mujer, ninguno como él. ¿Ya? ¿Habló Juan el Bautista en lenguas? No. ¿Hizo milagros? Tampoco. Pero era lleno del Espíritu Santo como ninguno. Jesús, lleno del Espíritu Santo, vino y fue al desierto, y toda su vida fue con el Espíritu Santo. Si usted busca y lee en los evangelios pensando en eso, va a encontrar muchos textos que de veras Jesús era lleno del Espíritu Santo. ¿Habló Jesús en lenguas? No. ¿Hizo muchas señales y milagros? Sí. Ya. Ahora, estos 120 fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablaran. Hay que aprender a distinguir dos cosas en la Biblia. Pasajes descriptivos son las narraciones, cuentan lo que pasó. Y hay pasajes prescriptivos que dicen, haz esto, amad a vuestros enemigos. Eso es un pasaje prescriptivo, es un mandamiento, es una orden. Pero aquí está describiendo lo que pasó con los 120, está contando lo que pasó con ellos, pero no hay ningún versículo ahí que dice que tenemos que hablar en lenguas. En cambio, sí hay un versículo que dice que tenemos que ser llenos. Dice, sed llenos del Espíritu Santo. Sed es mandamiento. Entonces distinga descriptivo de prescriptivo. Porque si confundimos eso, vamos a tener muchos problemas, vamos a caer en muchas contradicciones. Vamos a hacer una cosa y van a haber cosas que no podemos hacer, imposibles. Entonces, dejando esto en claro, ¿ya? Los 120 hablaron en lenguas y según el Espíritu les daba que hablaran. El control era del Espíritu Santo, no de ellos. Hace tiempos yo vi un anuncio que me puso a pensar, dije, pero ¿qué es esto, no? Ese anuncio decía que tal día a tal hora iban a haber milagros, sanidades y señales, que vengan todos los que quieran, que van a haber milagros y señales tal día a tal hora en tal lugar. Estaba la dirección de la iglesia y todo ahí. Y yo cuando vi ese anuncio dije, wow, puede uno programar cuando el Espíritu Santo va a orar y va a sanar y va a hacer milagros, y puede decidir el lugar geográficamente y la hora. Si eso es posible, entonces nosotros estamos controlando al Espíritu Santo y no Él a nosotros. Si Él nos controla, entonces nosotros somos guiados por Él y Él hace a través de nosotros lo que Él quiere. Pero si nosotros lo controlamos a Él, entonces el Espíritu Santo está lleno de nosotros. Al revés, ¿no? Eso hay que distinguirlo. Entonces, cuando veamos las cosas, pongámosle un poquito de fósforo al asunto y discernamos si eso está de acuerdo a la Escritura o no. Bueno, continuemos aquí mirando otro ejemplo más de la llenura del Espíritu Santo. Esteban. Esteban murió lleno del Espíritu Santo. El texto está en
Hechos, a ver, Hechos, sí, capítulo 7, 55 y 56. El final del relato. Pero el relato es interesante. Esteban fue uno de los primeros discípulos en la iglesia en Jerusalén, la primera iglesia. Pero también fue uno de los primeros líderes, porque cuando los discípulos crecieron en número, los apóstoles, los 12, no podían dar abasto atendiendo a las viudas. Y entonces ellos dijeron, un momento, vamos a hacer otra cosa. Vamos a nombrar 7 varones y van 3 cualidades. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Fíjese que ahí se está narrando, pero nos da una pauta, ¿no? Ellos eran sabios para nombrar líderes. No es porque había necesidad, sino que había que nombrar 7 que fueran de buen testimonio. Eso es una buena pauta. Que sean llenos del Espíritu Santo, controlados por el Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y quién fue el primero en ser nombrado? ¿Quién es el primero en la lista? Esteban. Él era un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu y de sabiduría. Sucede que Esteban tenía una controversia con una sinagoga, un grupo de judíos que se llamaba la sinagoga de los libertos. Los libertos en el tiempo del Nuevo Testamento, en el Imperio Romano, más del 50% de la gente eran esclavos, legalmente hablando. Entonces algunos esclavos ganaban su libertad después de años de servicio o con dinero que de alguna manera ahorraban o de pronto el amo les daba la libertad. Entonces habían unos judíos que habían sido esclavos y ahora eran libres y formaron la sinagoga de los libertos. Entonces Esteban tuvo una controversia con ellos y no podían con Esteban, con la sabiduría de él y con su actitud espiritual. No podían con él. Entonces consiguieron unos testigos falsos, hicieron un juicio falso y en el juicio Esteban echó un discurso, pero no para defenderse él, sino para exaltar a Cristo. Y entonces al final del discurso dice: Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando dijo eso, esta gente se enfureció. Crujieron sus dientes contra él, dice el relato. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y cuando estaba muriendo, Esteban pidió a Dios: no les imputes o no los culpes de este pecado. Una manera de morir lleno del Espíritu Santo. Un buen ejemplo también. Entonces tenemos unos modelos aquí. Tenemos a Juan el Bautista, tenemos a Cristo, tenemos a los 120 y tenemos a Esteban. Ejemplos de personas llenas del Espíritu Santo. El hilo conductor entre todas estas personas, ¿qué es? La llenura o la plenitud del Espíritu Santo. Pero a través de la historia han habido personas llenas del Espíritu Santo, porque no fue un asunto solamente para los tiempos bíblicos. En cada siglo hubo cientos o miles de personas llenas del Espíritu Santo. Para muestra un botón, en el siglo pasado, el hermano o el pastor Richard Humbran de Rumania, en 1965, la Alianza Hebreo-Cristiana pagó $10,000 al gobierno de Rumania para que le diera la libertad al pastor Richard Humbran. Cuando él salió, se reunió con una comisión del Senado aquí en Estados Unidos y una de las cosas que él hizo fue desnudarse de la cintura para arriba para mostrar las cicatrices de las torturas que le habían hecho en una prisión comunista. Y eso fue un escándalo tremendo. Él estuvo 14 años preso y hay un librito que se llama Torturado por Cristo. Le hicieron de todo a este hombre. A la esposa
la llevaron como obrera esclava por 3 años y le dijeron que él había muerto. A los 8 años lo dejaron salir, pero pronto por seguir predicando lo volvieron a agarrar y a la cárcel otra vez. Y fue un escándalo mundial. Yo estaba en Cali cuando él fue a Cali a predicar. Y recuerdo que él salió y no tenía zapatos sino unas pantuflas. Nos llamó la atención eso. Y luego se sentó y predicó sentado. Y entonces explicaron que él hacía eso porque no podía permanecer de pie mucho tiempo por las torturas que le habían hecho. Parece que le habían golpeado las plantas de los pies, quién sabe cómo, entonces no podía estar mucho tiempo de pie. Pero ¿cómo puede una persona aguantar 40 años en una prisión comunista por predicar a Cristo y dentro de la cárcel predicar a Cristo? No lo puede hacer si no está lleno del Espíritu Santo. Lo mismo que Esteban. Esteban también. La única manera de enfrentar a los enemigos y la persecución es con la llenura del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo, uno como cristiano no aguanta. Necesita primero eso, ¿no? Entrar interiormente a esa morada que Cristo ha hecho y entrar en comunión con Él, practicar su presencia. Allí es donde encontramos la fortaleza para cosas así, o para problemas que a veces tenemos, o tribulaciones que también sufrimos. Entonces el hilo conductor es la llenura del Espíritu Santo, el hilo conductor de este tipo de personas. Entonces la llenura del Espíritu Santo no era algo para la gente de los tiempos bíblicos, es para todos. Por eso hay un mandamiento en Efesios capítulo 5, versos 17 y 18. Vamos a leer. Dice el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo, le dice a los efesios, porque los días son malos y siguen siendo malos, ¿no? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, o en lo cual hay desorden y descontrol. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahí sí es una prescripción, ¿ya? Sed llenos. No hay un versículo en la Biblia que diga hablad en lenguas. Y yo no estoy en contra de que la gente hable en lenguas, ¿no? Está bien. Y el Señor, si usted necesita esa experiencia, el Señor se la puede dar. Estoy casi seguro que aquí debe haber 1 o 2 o quizás más que hablan en lenguas. Y si usted la necesita, Dios le da eso. Pero no hay un mandamiento que diga que todos tenemos que hablar en lenguas. Sí hay un mandamiento que dice que todos somos llamados y debemos ser llenos del Espíritu Santo. Eso sí es prescriptivo, ¿ya? Bueno, este mandamiento, el versículo 18, no os embriaguéis con vino y antes bien ser llenos del Espíritu Santo, realmente son 2 mandamientos, uno negativo y otro positivo. El negativo es en cuanto al vino, no os embriaguéis. Fíjense que tampoco está diciendo, porque a veces nosotros llevamos la Biblia a decir cosas que no dice, no está diciendo que no tome, porque esta gente tomaba algo de vino, ¿no? Pero no está diciendo eso, está diciendo no os embriaguéis, que es diferente. Antes sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es embriagarse? Embriagarse es llenarse de alcohol, ¿ya? Y cuando el alcohol lo llena a uno y circula por su sangre y por su cerebro, hay disolución o desorden, descontrol. Entonces, si uno mira lo que pasa cuando una persona está llena de alcohol, por contraste, antes ser lleno del Espíritu Santo, si mira por contraste, puede entender muy bien cómo es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces analicemos esto. Por experiencia, yo en mi vida me emborraché 2 veces de joven. Y recuerdo que una de esas fue en una fiesta. Entonces yo llegué ahí a la fiesta, bueno, la fiesta fue en mi casa. Entonces yo llegué, yo me vestí bien con corbata y todo. Para las 11 de la noche yo estaba lleno.
de alcohol. Primera vez que me emborracho. Recuerdo lo último que hice, eso lo alcanzo a recordar. Me metí al baño con la ropa puesta. Allá uno se baña con agua fría, ¿no? Que viene del páramo. 11 de la noche, bien vestido. Abrí la llave y me comencé a bañar. Y recuerdo que mi papá entró y me sacó, me echó al hombro y me llevó a la cama. Y ahí quedé. Desorden, descontrol. La hora y con ropa, ¿no? Ese es un descontrol en la conducta, en el comportamiento. El licor afecta la manera en que uno se comporta. Pero yo observando he visto borrachos cómo se comportan. Hay unos borrachos que son generosos, ¿ya? Yo pago, tranquilos que yo pago. No se preocupe. Y ahí se gasta el sueldo, ¿no? Y no, después no tienen ni para la renta ni para la comida. Son generosos. Y también he conocido borrachos que, wow, qué fastidio, ¿no? Venga, mijo. Venga, papito. Yo a usted lo amo. Y lo agarra y le da un beso a uno. ¿No? Se vuelven cariñosos, ¿no? Se vuelven cariñosos. Y otros hablan y hablan. Es horrible hablar con una persona borracha que habla mucho, ¿no? Bien hablantino. Entonces observe cómo el licor, cuando una persona se llena de alcohol, cambia el comportamiento, cambia la manera de gastar el dinero, cambia la manera de tratar a la gente, se vuelve más cariñoso, más amoroso. Hay una cantidad de cosas con los borrachos. Hasta hay cómicos que los imitan muy bien, ¿no? Y personifican a los borrachos porque su comportamiento es bien característico. Ponga todo eso al contrario. Y una persona llena del Espíritu Santo cambia su comportamiento. Comportamiento de orden, de control. El último mencionado en los frutos del Espíritu es dominio propio. Fruto del Espíritu, no, dominio propio. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es lo mismo que dominio propio. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que ama. Quizás no está dando besos a todo mundo, ni diciéndole te amo, pero es una persona que de veras estima y aprecia a la gente. ¿Qué más? Es una persona que gasta bien su dinero, lo administra bien, es generoso, ayuda al que no tiene, contribuye para la obra de Dios. Su familia progresa porque ahora está administrando mejor el dinero. ¿Entienden cómo es ser lleno del Espíritu Santo? Y ser lleno del Espíritu Santo es ser espiritual. Pero bueno, ser lleno del Espíritu Santo es una cosa muy personal. Cada uno lo decide. Nada más examine cómo Jesús hablaba. Si alguno quiere venir en pos de mí, un individuo quiere su voluntad propia venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, baje su ego del trono y permita que el Espíritu Santo lo controle. También en otra ocasión Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces Juan escribe ahí abajo, esto dio a entender del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Pero comienza diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces es un asunto de si tiene sed espiritual o no, porque hay mucha gente que no tiene sed. Hay mucha gente que nada más están contentos con ir a una iglesia, no importa cuál sea, y ser religioso. Pero si alguno tiene sed, dice Jesús, venga a mí y beba, hablando del Espíritu Santo, y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, este es un asunto que requiere hambre y sed, porque si no tiene sed, ¿cómo obligas tú a una persona a beber si no tiene sed?
¿Mm? O a una persona a comer, bueno, tal vez sí, porque somos muy comelones, ¿no? A comer si no tiene hambre. Entonces, note eso, ¿no? Si no tiene sed, no, no le va a funcionar. Simplemente vas a quedar como religioso, ¿ya? Como una persona que va a la iglesia. Y como es en la cultura, es un ser espiritual, ¿no? Si vienes de tu país para Estados Unidos por el río, le prometes a Dios que si me dejas pasar, yo voy a la iglesia. ¿Y eso de qué te va a servir, no? Puedes venir a la iglesia y si no eres lleno del Espíritu Santo y no eres controlado por el Espíritu Santo, tu vida va a seguir igual. Entonces requiere tener sed y hambre espiritual. Y eso nadie lo puede hacer por uno. Nadie, como decía la semana pasada, nadie se puede arrepentir por usted, nadie puede creer por usted, nadie puede ser lleno del Espíritu por usted. Es asunto suyo, personal. Y además estamos en Estados Unidos, que hay libertad de conciencia, ¿no? Entonces uno decide cómo va a ser su vida espiritual. Pónganse de pies. Quizás algunos de ustedes aquí tienen sed del Espíritu de Dios. Yo no sé, porque pues uno mira a la gente su rostro y eso allá adentro no sabe, uno no sabe, ¿no? Entonces quizás todos, quizás algunos tienen sed. Hablo con esos que tienen sed. Vaya interiormente a esa morada de Jesús y hable con Él. Incluso si no tiene sed, puede ir allá y decirle, Señor, realmente yo no tengo mucha sed, ¿no? Hable con el Señor, búsquelo y dígale, quiero que mi vida cambie y no va a cambiar a menos que tú tomes control de mi vida. Enséñame a practicar misericordia, a hacer algo por otros, a organizar mi vida. Señor, la persecución ha sido algo que pone en evidencia quiénes están llenos y quiénes no del Espíritu Santo. Algunos han fallado, como el apóstol Pedro, que te negó 3 veces frente a la oposición. Pero el apóstol Pedro lloró amargamente porque obró en contra de lo que eran sus convicciones. Te ruego por todos y cada uno de los que estamos aquí en este cuarto, para que profundicen su fe, que sean dignos representantes de Cristo Jesús en estos tiempos de indiferencia espiritual. Señor, que desarrollemos la disciplina de ir a la morada de Jesús interior, privada, y calmar nuestra sed espiritual. Y aquellos que no tienen sed espiritual, rogamos que despiertes en ellos esa sed. Que llegue el momento cuando digan como David, mi alma tiene sed del Dios vivo. Que esto se haga realidad en sus vidas. Y que vengan y beban y sacien su sed. Y que de su interior corran ríos de agua viva. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.